Esta es la sinopsis de lo que sería el ensayo. Como ensayo no se está pensando como un artículo que sea arbitrado, sino es un ensayo inicial. Nos dijo aquí el que está dedicado a figuras, desde la callejuela o algo así, que él me está pidiendo que nomás sean 20 páginas. Lo que pasa es que ahorita, en principio ya son 25 y falta todavía describir 2 o 3 conceptos. Entonces, mira, 30 y tantos, entonces tengo que reducirlo. Bueno, le puse paradigmas porque está presentando una posición de cambiar la manera de paradigma que se había manejado a nuevos. Hago advertencia que en este caso no estoy hablando de pedagogía. Estoy hablando de las líneas del pensamiento para hacer la misión y la filosofía. La pedagogía, que ahorita lo ha pedido mucho Marcial, sobre todo el concepto de globalización y el concepto de objetivos, digamos, del
pero también el cálculo, también el dibujo, también esto, todo eso va a llevar a una lógica de pensar. Sí. En este contexto también de semántica lógica, estaría entrando también el razonamiento el razonamiento, el racionalismo en cuanto a la lógica. Sí, es lógica totalmente. O sea, se concibe que cuando hacemos un objeto de estudio de la ciencia o disciplina, en este caso disciplina, va a tener una manera de pensar con unos puntos importantes basados en ciencias, que es la geometría, que es el diseño, que es esto, todos esos van a generar una manera de pensar, y es la lógica de pensar que estamos hablando. Pero al ser semántica, tú estás comunicando esa lógica a base de comunicación semántica como lingüística. Las dos cosas tienen que ir emparejadas. Tú no puedes hablar de un lenguaje que no sea el correspondiente a esa lógica de pensar. O sea, no puedes llamarle algo siendo de otra forma, porque tú estás creando un problema mental y lógico. Tiene que ser lógica acorde al signo lingüístico de la región que vamos a trabajar. Más allá, a la manera de pensar del arquitecto. Del arquitecto. O sea, mientras no le enseñes a pensar al arquitecto dentro de su lógica, la lógica a base de sus ciencias, pero las ciencias que tenemos, que bueno, la base es una de la geometría, ¿no? Mientras no pienses geométricamente, no puedes tú llegar a ser un buen arquitecto. De hecho, doctor, si yo no estoy mal en mis recuerdos, cuando empezara usted a mostrarme todas estas formas de pensar, sí, estas lógicas de pensamiento, hubo un momento en que me dijo que la estructura mental de un arquitecto era diferente a la estructura mental de un médico. Así es. Y era diferente a la estructura mental de un abogado. Así es. Porque sus lógicas de pensamiento entendían los mismos, las mismas palabras con distintas concepciones. Sí. Porque en su lógica contextual de pensamiento van relacionando distintos contenidos de conocimiento. Así es, así es. Por ejemplo, para un diafragma, para un mecánico, el diafragma de la bomba es un objeto con ciertas características. Para el médico el diafragma es otra cosa. Puede ser el músculo que está entre el vientre y las vísceras. El vientre y el tórax. Lo mismo que un método anticonceptivo. Y para nosotros el diafragma es un comportamiento estructural de algunos elementos. Entonces la misma palabra diafragma tiene distintas interpretaciones y significados en el lenguaje y en la lógica de pensar. En la lógica de pensamiento. Pero en el lenguaje también. Sí. Mientras no sepamos hablar correctamente y definir perfectamente lo que estamos pensando, no tenemos una comunicación. Entonces eso es obligado, eso obligaría a que todos tuviéramos un lenguaje común bien definido. Estamos hablando, el profesor tendría que entrar en ese concepto. Bueno, conocimientos aplicados interdisciplinarios, ya los explicamos hace rato, definitivamente es interdisciplinario porque es una disciplina, no es ciencia, es una disciplina. Y como disciplina, nosotros nos vamos a manejar en el espacio y en el tiempo, pero sabemos qué es lo que queremos. Queremos hacer, obviamente, un contexto habitable en la arquitectura y el urbanismo al ser humano, ¿correcto? A ese ser humano social con existencia, ¿no? Pero no separado de la realidad, sino dentro del contexto que debe vivir. La capacidad, ¿alguna duda de la interdisciplina? La capacidad intuitiva y desarrollo de la imaginación, o sea, llegar a la composición a través de la imaginación. ¿Cómo vamos a desarrollar la intuición? Normalmente, si ustedes se dan cuenta, nos la desarrollan a golpe y porrazo, a error y golpe, ¿no? Te equivocaste, pero no hay un desarrollo con toda la intención de que se provoque, ¿no? Sino más bien te van a decir, te equivocaste, estás mal, repite, ¿no? Y eso es una manera de ensayo y error. Hasta ahorita ha sido la pedagogía que se ha seguido. Estás mal, ensayo y error, ¿no? Bueno, porque es naturaleza humana.
Sí. La intuición surge del propio ser Exacto, humano. el ser humano tiene la intuición. No necesita nadie enseñarle la intuición, solo la necesitamos desarrollar. Pero no enseñarte, no, ya la traemos. Ya la traemos. Eso plantea Husserl que son 3 vías de entrada al conocimiento humano, que son las 2 lógicas de inducción y deducción y la intuición. Quiero destacar una idea que para mí representa quizás algo que me llamó la atención, no me impase mucho, que sale un sujeto anunciando que la inteligencia artificial va a hacer que la arquitectura desaparezca. Bueno, sí. Es completamente... Bueno. Sí, pero no sea tan drástica, aunque va a transformar. Y aquí, en este caso, pues aquí se habla de intuición y de imaginación. La intuición es el desarrollo más importante en el arquitecto, más que el razonamiento puro, libre de inducción y deducción. La intuición es la captas y la manera en que tú tienes que captar. Entonces, el método que se concibe en la intuición es una coherencia lógica. Tú, en la mente, haces una coherencia lógica. No es que tú estás en un momento dando el método deductivo, el método que es métodos cuantitativos, el método tal. Esos métodos son de la realidad, no la de la mente. Sí, son análisis. El método cuantitativo, deductivo, todo eso son análisis. Son análisis del momento de la realidad, pero no lo que te genera la composición. La intuición es la comprensión. Pero no es grosería, lo que pasa es que quiero... No, pero por ejemplo, lo que acabas de Bueno, es decir, que siempre hay gente que es fatalista, ¿no? No, fíjense que es que yo ahorita, no sé si estoy estudiando ahorita el OpenAI, que es la inteligencia artificial, Ajá. y ahorita lo están sacando, está muy cañón, porque Sí. yo le puedo decir que ya hice un vinilo, ¿sabes qué? Diséñame una casa con estas características, esta fachada. Y te lo hace. Sí, no, ya hice el ejercicio, ya hice el Está ejercicio. cañón. Ahora, esto, mi pregunta sería, estas propuestas, Ajá. lo otro lo podemos usar como herramienta, Eso. o a fuerzas va a tener que estar dentro de esto. Pero eso ya Por un vamos a futuro tener que ir a este, inmediato ¿no? que estamos ya en- A este punto, ¿no? Ah, Vamos a ir a este punto, que cómo se maneja este concepto, pero esta es otra línea, ¿no? Estamos ahorita en la línea mental del porque yo individuo. para poder hacer esto de virtualidad y este de Representación inteligencia mental. artificial, necesito manejarlo de arriba. Sí, aquí te vas a hacer la realidad aumentada, aquí vas a hacer el holograma, aquí vas a hacer ese programa que te puedes dar y que puede trabajar inducción y deducción, pero no intuición. No, esa es la preocupación. La inteligencia Entonces artificial. maneja Que ahí vas a atrofiar la intuición. Sí, porque está inducción y va a ser deducción y inducción sería lo que manejaría la máquina. Pero además hay una cosa, lo que ahora se maneja como inteligencia artificial, en realidad son aplicaciones estadísticas y probabilísticas Sí. de algo. No hay ni una deducción real, sino simple y sencillamente análisis de datos. Hasta en ahorita base- la inducción en base es lo a que más maneja. frecuencias de repetición estadísticas. Sí, ya No lo hay una hice, toma de pero decisiones también te como tal. sale medio absurdo. Ah, no, sí. Mm. Ya lo hice, ya lo probé. No, mi pregunta es que esto ahorita está Ajá. en pañales. Sí, pero No, te no sale, está. te está manejando lo que maneja la deducción lógica, inducción y deducción, pero no la intuición. Estamos hablando de la No, la intuición. intuición es propia del ser humano. Y eso es una condición humana. Sí. O sea, eso es propio del ser humano. Entonces, en la intuición va a ser donde nosotros vamos a manejar el método de concatenación lógica, que es un producto de concatenar las partes mentalmente dentro de la lógica. Sí, Yo creo que en relación a lo que dice el maestro, lo que debemos de tener presente, creo yo, como arquitectos viviendo nuestro momento, tenemos que aprender a relativizar el momento que estamos viviendo. eso es obligado. Eso es obligado. Más que relativizar, Esto Pero tenemos a que lo entrarle, ni a lo modo. que me refiero a esto, allá Ajá. en los años 30, 40,
50, la automatización, dijimos, o decían, ya estamos llegando a límites. Y la filosofía dijo, no, la filosofía ¿Tú ves que apenas vas iniciando. los años 20 vino la tautología de la filosofía, en donde se pensaba que se podía corregir la filosofía a través del método científico, a través del conocimiento de las matemáticas, de la lógica, de esto, y eliminar la filosofía como estaba planteada. No se logra. Al final, la filosofía vuelve a retomar su camino, ¿no? Y vuelve a pensar los pensamientos de las líneas de pensamiento humanista, que eso es la filosofía, las líneas de pensamiento humanista. Porque además la inteligencia artificial carece de la emocionalidad, que es una condición de la humanidad del ser. Sí, O sea, la humanización del ser te da también con la emocionalidad. sí. Y la inteligencia artificial no alcanza la emocionalidad porque simplemente son deducciones estadísticas de informaciones que se están repitiendo y hace una probabilística y tan. No incluye el factor emocional, Pero que eso es parte de la esencia cuentas, humana. estamos como malentendiendo la inteligencia artificial. Sí, La absolutamente. inteligencia artificial no quiere decir que sea de la máquina. La inteligencia artificial se está haciendo en base a humanos. Sí, en base a programas humanos. Sí. Es un programa humano. Claro. Aunque yo difiero un poco contigo, porque creo yo que aunque sí tienes toda la razón que son estadísticas, son probabilidades, pero dentro de eso también hay una emoción. Sí. Por eso se está planteando. Entonces, no a fuerzas. Incluso hasta porque se si no, puede retomar el punto sí, y enriquecerlo con y toda se la enriquece. Sí, Entonces, yo creo que pero no la puedes ventaja- cegarte ni decir no existe, No, tiene no, que bueno, tomarlo en sí, cuenta. Sí, Sí. tiene que trabajar. Y al final de cuentas, lo que está haciendo la inteligencia artificial, para mi punto de vista, es la rapidez. Nada más. Pues nada más. O sea, un libro ahorita que acaba de sacar un premio Pritzker de inteligencia artificial, se hizo en unas horas, le dices que aceptas el libro y acaba de sacar un premio, ¿no? Rapidez. Pero carece de Claro, toque claro. personal. Sí, está bien, está correcto. Carece de toque personal. Eso sería debatible. Habría que establecer Eso sería debatible. estilos, valores. Ahorita Pero se se está están, tomando- lo que se dan se está cuenta, tomando. lo que quiero es que se den cuenta que ya se fueron abajo. Nosotros estamos allá. Es el futuro inmediato. Ese es por el momento histórico. Sí, pero ya están, ya olvidaron todas las otras, ¿no? Sí, adelante. En cuanto a estos conceptos, yo lo había mencionado al maestro alguna vez, lo había comentado, y hoy ya lo estoy viendo en práctica, algo que se denomina metaverso. El metaverso, el famoso metaverso, sobre todo Sí. esto con diseñadores gráficos, ¿no? Que ya se hace Sí, metaverso, sí, metaverso. el metaverso. Pero yo lo pienso también como algo que fue hace años, ¿no? O sea, en la metafísica, o sea, Sí. no queda, o sea, sí, lo físico es bien cartesiano, ¿no? O sea, físico estamos pensando, metafísica, ¿no? Pero el metaverso es lo mismo. Están invirtiendo para encontrar el átomo de Dios. Ahí en Suiza, no están haciendo de abril y media, para buscar el átomo básico de Dios. Bueno, todo eso no podemos evitar que sea nuestro momento histórico. Pero bueno, vamos por partes. Yo estoy diciendo cómo desarrollar una capacidad humana, que es la intuición, y generar con ello la imaginación. Después, desarrollar de esa intuición la capacidad de la coherencia sintética, la coherencia lógica del cerebro. Cómo el cerebro va a generar todos los conocimientos. Yo quiero hacer hincapié de un punto que me parece muy bien todo lo que han dicho. Parece muy bien todo lo que han dicho, pero en mi experiencia propia, yo solo me acuerdo que el día que yo competí en la capilla, yo volteé, vi la torre digamos, de barroca que estaba en la iglesia, volteé y con una pluma les puedo enseñar el croquis, tracé. Y no hubo inteligencia artificial. Y tardé un segundo. Y en un segundo proyecté la capilla que ganó el premio internacional. Un segundo. Yo no creo que en la máquina esta que me dicen, tardé un segundo. Yo era estudiante de primer año de arquitectura y tardé un segundo. Entonces, si tú desarrollas tu capacidad, que es de todos los seres, nadie no tiene intuición, todos tenemos intuición, todos tenemos capacidad de hacer coherencia lógica, puedes hacer eso que tú dices que la máquina puede representar, lo hiciste en un segundo, ¿no? Eso es muy importante
ver hasta dónde puedes capaz entrar en una duda de que el humano no pueda competir con eso, ¿no? No, eso sí me queda claro, porque el ser humano es más rápido que la computadora, Sí. la idea inmediata. Bueno, un segundo. O sea, es un ser- Y ya no están mis dos compañeros porque ya murieron, pero estaban ahí al lado. Pero ellos les pueden comprobar que tardé exactamente un segundo, agarré la pluma y pum, pum, ahí está. ¿Y ganó? Y también algo que tenemos que sumar a la inteligencia humana Sí, pero entonces es la motricidad. es exactamente esta capacidad coherente sintética la que hay que desarrollar. En lo táctico, en lo 3D. En lo psicomotor. ¿Eh? La máquina pierde en lo psicomotor. Hoy por hoy sí. Bueno, lo que pasa es que me acuerdo que ahorita el artículo se va a publicar en Italia de cómo se generó eso, ¿no? Porque yo lo daba por un hecho, bueno, se hizo y punto, ¿no? Pero ellos dijeron los italianos, no, pero queremos saber el procedimiento. ¿Cuál procedimiento? En un segundo, ¿cuál procedimiento? Entonces, lo que pasa es que había antecedentes. Eso era lo que permitió hacer eso. Y esos antecedentes generaron lo que sería, obviamente, una coherencia sintética, mental. Es lo que tú decías. Eso es el antecedente que se dio, no el momento que ellos querían que ellos dijeran qué proceso pasó en ese momento. En ese momento no hubo antecedentes, De ¿no? hecho, hay una inherencia. Sí. No, no. Era inherente a todas esas cosas que se traía y las sintetizó Sí. en un movimiento psicomotor. No, pero eso fue causa de mis profesores. Lo que ellos me llevaron Y antecedentemente. de las vivencias. Y de las vivencias que tenían. Mucha razón, porque luego me pasa con nosotros que dicen, pero es muy rápido como lo hacen con la... Es que te tendría que explicar mi proceso de vida. Sí, Que me para llevó que a yo hacer esto. a esto, exactamente. Por eso es lo que les contesté a los italianos. ¿Quieren qué maestros me enseñaron? Pues yo les digo qué maestros me enseñaron, porque yo no puedo saber hasta qué momento estos señores fueron capaces de haberme hecho esa capacidad coherente, ¿no? Pero esa síntesis de pensamiento, de intuición, de emoción, de todo lo que ocurrió, si no se refleja en el movimiento psicomotor, Ah, no, claro. ese es donde la tecnología Bueno, pero entonces, todavía está, es lo que estamos hablando. Esto es generar antecedentes con todo lo anterior para hacer una coherencia sintética en la mente. Saber generar ideas, ¿no? O sea, ya la imaginación, ¿no? La composición. Pero ¿cómo lo hacemos? Todo lo hacemos. Pero todo lo hacemos, como dice, según nuestros antecedentes, ¿no? Pero entonces había que ver cómo antecedentes son los correctos para generar, ¿no? Esa idea. O sea, está difícil. No está difícil. Porque- Yo sí sé cómo me lo hicieron. Yo sé quiénes fueron los culpables. No sé, sí, pero me refiero difícil en el aspecto de que es un mundo de gente. Y cada quien Pero tiene quiero intereses. decirte una cosa muy importante. No fui yo. Fueron todos mis anteriores Todas las profesores. vivencias que tuvo. No, y todos mis profesores. Ellos eran los causantes de lo que yo estaba haciendo. Porque eso no es que yo diga yo pude en un segundo. No. Yo soy producto de lo que me hicieron los profesores. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Entonces viene el desarrollo de habilidades psicomotrices. No, pues eso olvídate. El desarrollo de habilidades psicomotrices es que tú respondas a la misma velocidad que tu cerebro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir, todavía no llego a que lo hagan en una semana. Cuando empecé a escribir, pues yo escribía en una máquina electrónica con corrector, que por cierto lo batí aquello. Pero me equivocaba, entonces lo daba a una secretaria, la secretaria lo pasaba. Pero ella se equivocaba y luego le corregía. Me decía, yo repito y repetí y hacía otros errores. Y aquello era de locura, ¿no? Entonces, simplemente mi esposa me dijo, ¿no te has dado cuenta que la máquina, la tablero es ergonómico? Y como subes las manos, escribes. No necesitas con el dedito, porque andaba con el dedito, ¿no? Sino que subes. Entonces dije, bueno, tiene que ser. Y en media hora estaba yo ya escribiendo. Ahora sí, estoy viendo el libro, estoy viendo eso y estoy escribiendo. No me fui, claro, cometo errores, no voy a decir que soy perfecto, ¿no? Pero mis dedos contestan lo que mi mente está haciendo.
a la velocidad. No me estoy fijando si escribí bien o mal. Estoy fijando mi idea, estoy leyendo libros, estoy sacando síntesis, estoy haciendo lo que se dice ese aspecto coherente sintético y estoy escribiendo. Y mis dedos es la continuidad de mi mente. Claro. Como las de las secretarias, nada más con una pequeña diferencia. Yo no estoy tomando dictados, sino estoy generando los dictados. Entonces, esta habilidad psicomotriz es muy importante. Por eso se manejó la Gestalt. La Gestalt era eso, saber valorar el aspecto psicomotriz y mental, porque la Gestalt descompone la forma en la mente y la representa en el universo de diseño, ¿no? Eso era la manera en que se estaba generando. Entonces, esas son las habilidades psicomotrices. ¿Alguna duda de ellas? Están Ninguna. abarcando las dos, ¿no? Las pinzas finas y las pinzas. No puedes evitarlo. Entonces, Nada está separado. claro. Aquí solo se está poniendo la línea, pero separado no hay nada. Nada. Ay, caray, este ya se nos puso difícil. Bueno, entonces, ahorita. Entonces ya las psicomotrices. Después venían las habilidades expresivas. Porque el chiste del arte no es que le metas las condiciones a una máquina. El chiste del arte es que tú sepas expresar los modos de ser, del ser, en la materia, desde tu momento histórico, Entonces, la materia no es que tome alma, ni se vuelva a ser. Simplemente es un elemento, un medio, para que quede expresado los modos de ser de ese momento histórico. Por eso, al ver un arte, tú dices si corresponde a tu momento histórico o no. Si tú te emocionas de verlo, si ves que te expresa esa expresión, no es otra cosa más que expresión. Entonces tú los vas valorando de manera a posteriori mental. Porque tú recibes la expresión. La habilidad expresiva sería atemporal. El arte entraría atemporal en su momento de que se está expresando, pero está generado por un momento histórico, sí, de tiempo. Entonces podemos nosotros valorar el arte antiguo, pero en ciertos puntos humanos lo estamos considerando, pero ¿quién vamos a valorar nuestro arte del momento? Y ese es arte, es que tú plasmas esos modos de ser por rasgos, por movimientos a la materia. Estoy hablando del cuadro, de la piedra, la escultura, y eso te va a expresar eso. Lo mismo va a pasar en la arquitectura. O sea, la arquitectura también va a tener su expresión. Tanto, obviamente, es una expresión muy difícil porque es una expresión de vivencia también, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver los estilos. ¿Ande? Tiene que ver los estilos también. Ajá. Por eso hablaba yo del toque personal. Sí. La máquina no va a poder dar. Finalmente, si ponemos 8 máquinas con la misma información, es muy probable que nos den diferente la misma imagen. Es posible. Es posible, ¿no? Mientras que en el caso de los seres humanos, a la misma problema, Da diferentes soluciones. diferentes soluciones La y máquina- diferentes La máquina ya dice, expresiones. no, es que está viendo esto, no, es que te da un chorro de probabilidades. Da las O sea, no posibilidades, te da posibilidades. Posibilidades, sí. Sí. Y son infinitas, ¿eh? O sea, yo vi uno que... Ya lo vi, ya lo viví, pero no me gustó. Ah, bueno. Yo sí vi todas y me cambiaba de rápido, me daba el cambio así, y otro yo cambio. Lo que voy es Ernesto, que a la larga ¿Sí? se va a hacer muy fuerte. Sí, decías, perdón. Lo que sucede que, escuchando, pues obviamente sí, la máquina va a tener el potencial magnífico, pero la máquina fue diseñada por un humano. Por Sí. tanto, ese humano debió haber colocado, Es- y le debe de colocar un punto límite, porque si la dejas a la máquina, se va a autodestruir, porque ya no va a poder seguir adelante. Tú abasteces la máquina. No, porque puede aprender, o sea, Sí. eso es lo nuevo de ahora. Lo que pasa es que la máquina va aprendiendo, eso sí. Eso sí. Eso Pero lo, tiene un límite. yo lo entendí ahora que estuve en los archivos históricos.
Entonces estaba leyendo en español del siglo XVI. Y luego la tablet que estaba usando aprendió el español del siglo XVI. Entonces de repente estaba escribiendo y me corregía ya el español del siglo XVI. Yo veía la corrección y veía, no, sí, la corrección corrió a lo que era. ¿Cómo escribían dejo con X? Dexo. Lo que pasa es que, no tanto eso, sino que no había una regla bien definida. Entonces tú podías poner fácil una cedilla, o una Z, o una C. Y había unos que hacían cedilla, ponían cedilla, otros que ponían Z. Entonces, eso era casi por el escribán, el estilo del escribán. Entonces me corregía esas cosas de la máquina y llegó, la tengo ahí guardada, porque la máquina ya es del siglo XVI. La tengo guardada porque ¿para qué la corrijo que se quede del siglo XVI? No, porque fue aprendiendo. No sé si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, WhatsApp. Lo que uno le mete. No, al WhatsApp, mira, por ejemplo, ahorita mandé el dinero por medio del banco, no electrónico, entonces le tomo la foto y le digo, ya están tus rayas, pongo el nombre y me pone todo el texto. Entonces, de lo que yo siempre pongo, ahí está, es la raya que te mando de esta semana. Yo no escribió el WhatsApp. Entonces te das cuenta que te va aprendiendo quién eres, cómo eres, ¿no? Y lo mismo te pasa en mi caso es CD, el otro creo que no sé cómo se llama el aparato. Yo CD. Alexa. El CD yo le digo eso. Y ya sabe el CD que quiero. ¿Sí? CD. En mi caso es CD. S-I-D-I. Y CD. Y le digo, CD, oye, CD, ya sabe qué le voy a pedir. Ya me tiene medido. Entonces, se vuelve la máquina una parte de la extensión tuya. Sí, ¿no? busca al arquitecto Mario Camacho. Sí, la máquina no va a llegar a ser humana, ¿no? Activa localización. Luego baja hasta Siri. Ahí ya te está mandando a la guerra. Bueno, pues sí. Pero sí, en mi caso es Siri, ¿no? Pero entonces quiere decir que la máquina va aprendiendo mis defectos, ¿no? Entonces yo le dije, por ejemplo, así yo quiero que me pongas Flor de Azalea de Jorge Negrete. Y no pudo. Pues ahora ya me la mandó, aquí la tengo ya. Ahora sí, ya abro y Flor de Azalea de Jorge Negrete. Puedo buscar ya la Flor de Azalea. Sí, pero a veces no te la encuentra. El CD primero no me lo encontraba, ahora ya me lo tiene, pero bien marcado, ¿no? Porque yo se lo pedí. Bueno, no importa. Lo importante es que estamos hablando de ese repetir, pero no estás viendo que en un momento dado yo puedo tener un cambio radical. Sí. Bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Habilidades expresivas. Entonces, viene lo que rompe la máquina. Viene lo que rompe la máquina, ¿no? La línea que estamos hablando, la inteligencia emocional. Ahí empieza el problema con la máquina, ¿no? El hombre es emotivo. Y ahí es donde la máquina... Pero sucede que, si ustedes se dan cuenta, el hombre, casi el 90% se mueve por emotivo. Sí. Y el 10% por intelectual. Entonces yo me enojo, hago un berrinche, me voy y hago payasada porque me enojé, ¿no? O yo me contento, me río, todo eso, las emociones invaden mi cuerpo. Pero las personas que son emotivas, enojonas, bruscas, son las que han hecho que el conocimiento camine. O que sean necios, ¿verdad? Como Beethoven, que quedó sordo y seguían componiendo. Yo pongo mi oído en el piano y según la vibración sé qué nota. Entonces sí, definitivamente allá hay la emoción.
La emoción. No me queda muy claro. Desarrollar la inteligencia emocional. Sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿Se puede desarrollar? las Sí, emociones. sí, sí puede Se desarrollar. induce. Sí, se induce. Sí. Sí, Una cosa es inducir, otra es desarrollar. Es lo que sí, es ahora. no lo puedes dejar a la propia. Yo tengo unos nietos muy emotivos y yo tengo que estar midiendo ahora sí que el chocolate, el calor ese, ¿no? De cómo puedo yo generar ese cambio, ¿no? Entonces, sí lo puedes desarrollar. Sí. ¿Cómo no? Yo creo que eso es un reto para los que Pero eso están no es desarrollando. desarrollarla. ¿Sí? Sí la mueve, porque de pronto, por ejemplo, una de las cosas de las que luego nos quejamos es del lenguaje de las muchachas, que ya no es un lenguaje como antes, que era un poquito más recatado. No, el cambio, cómo se comporta el humano con Sin el otro embargo, humano es hay emotivo. Una condición que tenemos como seres humanos es la cuestión de pareja. Aunque ahora las parejas ya sean diversas, siguen siendo parejas y siguen rigiéndose por una emocionalidad. Sí. Por las Bueno, el mismo cortejo con una mujer cambia de época en época. Y yo, por ejemplo, había un compañero que de pronto veíamos que inquietaba a alguna compañera cuando decía, no, es que a papel hay que tratarlo suavecito, Es que, como la piel de una mujer. sí, pero ahí no estás desarrollando. Entonces, lo que te decía. Yo creo que ahí sería estimular la inteligencia. Puede ser, Pero no desarrollarla. puede ser, pero el percepto es percepción y emoción. Sí. Entonces tienes que saber desarrollar los perceptos con emoción también. Porque el percepto Pero no para está la solo, enseñanza no está jugar, solo, pero uno no la está solo de estimula, percepción pero uno también. la estimula, no la Sí. La puede desarrolla, estimular, pero sí. no desarrollarla. Se estimula para que el propio ser la Posiblemente la palabra sea correcta, estimular. Julio, pero el desarrollo de la inteligencia Emocional. en la actualidad está comprobado que lo tienes que manejar, sobre todo en la posición que nosotros tenemos. Claro. Debemos de captar cada alumno, cada persona que está en tu empresa. Son diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Debemos de saber Sí. cómo llevarlo a que desarrolle su inteligencia. Pero además el percepto no está separado de la emoción. No, sí, está correcto. Lo que pasa es que el arquitecto es una cuestión como de lenguaje. A ver, vamos a Lo que ver, dices es que yo nosotros tuve- lo podemos estimular para que él lo Él lo desarrolle. desarrolla. Sí. No puedo decir yo te voy a desarrollar, no es cierto. Pero lo No, podemos yo te voy a estimular. estimular. Pero podemos Sí, poner ahí. pero por ejemplo, vamos a poner, yo tuve una maestra que le llamé y le dije, sí, No se entiende. sí, pe. Papá de pino. No, pero vamos a poner, Es una puntualización. Sí, pero desarrollo es una cosa, estímulo, si no se sobreentiende. Mi punto de vista es, nosotros no, él dice podemos que estimular, lo correcto pero sería el alumno es el estimular. que desarrolla. Tiene que desarrollar. Sí, No, no tú. también la inteligencia la desarrolla el alumno. Sí, claro. No, o sea, Entonces, no ahí estamos sería- ajá. Como que el que enseña, nosotros Nosotros vamos a enseñar, provocamos. vamos a estimular y provocar. Sí. El alumno que se que va a Por desarrollar. eso Sí. podemos poner ahí para que quede tranquilo, es impulsar. Bueno, no son ideas. No, pero estamos en eso, ¿no? Ese es el seminario. Entonces, lo más interesante es que le decían, uno de mis maestros causantes de eso, es la maestra Yuli Cardinali. Yuli Cardinali llega con todas las ideas de la Bauhaus. La Bauhaus, llega la actividad de la Bauhaus, y obviamente Kandinsky era su ídolo, ¿no? Entonces, nos decía, por ejemplo, tienen ustedes con brochuelo, con óleo, van a representar el amor. Emotivamente, amor. O la amistad. Cada quien hacía su representación. Tú en el momento, pues te daba risa, ¿no? Vamos a hacer un corazoncito. ¿Okay? No, pero te provocaba, ¿no? Entonces, todo el tiempo, esto nos trajo ella así, con todo el manejo de Kandinsky, con todo el manejo de la Bauhaus, durante todo el año. Es una de las respuestas de la capilla. Es una de las respuestas que esa mujer, de veras, fue una de las más importantes, ¿no? Entonces, por eso te estoy ya platicando. Bueno, el otro era el escultor, ese que siempre se me olvida mi nombre, era el maestro, el que hizo las torres, ¿no? Mateusz Guerig era el de la emoción.
llegaba y decía, bueno, vamos a hablar del espacio y de la emoción. Su espacio, Todo el tiempo, todas las clases de él era cómo representar la emoción en el espacio, como escultor. Al mismo tiempo que Yuli Cardinali era con la pintura. Al mismo tiempo que en la técnica era Chávez Torres. Chávez Torres tenía que... No, Chávez Torres no. Era Chávez... Ahorita me acuerdo el nombre. Chávez Torres. No, ese es de acá. No. Chávez Paz. Chávez Paz era el que manejaba la técnica. Teníamos que tener el control psicomotriz. Entonces, no es que pudiéramos hacer en una computadora, te decía, va a hacer usted en un albanene un petatillo de 3 por 6 milímetros. Va a hacer el petatillo. No lo hacías con A01. Entonces llegaba y lo ponía así a la luz el coche. Aquí está mal, aquí está mal. Lo repites, pero parece una tontería, pero el dominio de mi mano para lograrlo, ¿no? A los muchachos, por ejemplo... Esa era otra clase de... Por eso fue ese premio. Yo he hablado de 3 maestros ahí, ¿verdad? Hay otros más. Cuando les hablamos de inteligencia emocional, Sí. tú les preguntas a los muchachos, ¿a qué vas a la Bolsa Mexicana de Valores? Ajá. Les preguntas, ¿y qué te contestan? A invertir. No, pero hay un paso antes. De invertir hay un paso antes. A ver, piensen cuál es el paso antes de invertir. Ay, Dios. Y eso Por eso se apagó, ¿eh? Y sí, aprendes. Antes de invertir tengo que... Generar, sí. Antes de invertir tengo que... valorar. especular. Ajá. Entonces ahí te das cuenta que tienes que ir a Sí, hacerte sí. acrecentar. Pero eso lo puedes provocar, como él dice. Eso es lo que hacía Yuli Cardinali, ¿no? Yuli Cardinali provocó, pero ahí provocó no nomás lo emotivo, también lo intelectual y también lo psicomotor. Todo provocaba. A mí me encantó el inicio de la clase que el maestro dijo, esto es un ensayo, y un ensayo debe de ser por sí mismo universal. Sí. Es como aquel ejemplo del que tú dices. Así es. En algún lugar de la Tierra existe al menos un remolino. Ajá. ¿Cómo lo demuestro? Tengo un perro como una pelota y lo quiero peinar. Al menos se me forma un remolino. Sí, el sí, sí. ensayo que estamos viendo de usted. Este es eso. un ensayo. Es eso. Bueno, pero estamos ahorita en que es muy importante manejar esa inteligencia emocional. Si la provocamos, si la guiamos, si la desarrollamos, bueno, la palabra es que sí tenemos que tener la capacidad emocional. Así como Yuli Cardinali hizo con nosotros puro Bauhaus. Y puro Bauhaus llevé yo. Y en contradicción, Pues es que la cosa era estimular y provocar. Eso es Sí. lo valioso de esa escuela. y en contradicción, cuando le decían a Kandinsky que era un maestro del arte abstracto, Sí. decía, no, mi arte es concreto. Porque cuando yo dibujo un triángulo rojo, no estoy hablando de otra cosa más que de un triángulo rojo, mientras Pero es que que en el dibujo figurativo es una abstracción del espacio. Es lo que hacía Yuli Cardinali, que era manejar a base de brochuelo, y teníamos que poner papeles, entonces no podíamos hacer un dibujito, ¿no? Sino poner los papeles, hacer un triángulo y dar valores de color, de esto, lo otro. Y eso creo que fue muy importante en mi formación, un año, ¿eh? Yo estoy hablando de 9 semestres, eran años, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí viene el otro punto que ya lo hemos platicado. No, lo que interesa es una endocultura de existencia cultural, es la endocultura, no la culturación. Entonces decir yo tengo la razón y te amuelas, ¿no? Sino comprender la personalidad del otro para enseñarle esto es algo nuevo, tú tómalo y desarrollate lo tuyo, pero no decir tú no hagas eso, haz esto, ¿no? Eso es muy importante en la educación. Entonces, si tú te desarrollas la personalidad, el individuo va a tener muchísimo más posibilidades de opciones y de formas de expresarse. De lo que está diciendo maestro, en el tener la posibilidad
de estar en diversas universidades, me refiero al espacio, sí se nota el haber vivido con unos padres que son obreros, que llegan de trabajar cansados, avientan todo y nunca se ponen a leer. A los empresarios que viven en las lomas, Sí. que puedan hacer uso de una biblioteca, y entonces cuando tú estás en clases, los chamacos de las universidades ya han leído, algunas universidades Sí, ya han leído el programa, ya van contigo, acabas de dicen tocar el tema que vas a usar y ellos van contigo, te van increpando, te van haciendo que tú crezcas también. Sí, lo que acabas de decir es tan importante, hoy lo expliqué en teoría de la arquitectura, porque me preguntaron, bueno, ¿usted realmente tuvo problemas en su desarrollo? Le digo, no, yo fui pobre, pero yo me desarrollé, pero tenía una mamá que era doctora en psicopedagogía, y era un padre que aparte de haber sido profesor, estudió médico y se doctoró en parasitología. Entonces, ¿cómo podía yo tener? ¿Qué eran mis ejemplos? Esos. Entonces, realmente, por eso dice lo mamé, pero eran ejemplos que yo tenía. No me estaban ellos presionando nada, simplemente los veía. Los veía en su desarrollo, ¿no? Algo valiosísimo que tienen las clases que tienen más poder adquisitivo, los viajes. También. No, Los encuentros con otras culturas es muy importante. En la actualidad hay tanto poder que los maestros de proyectos de la Nahua, de la Ibero, dicen, oye, vamos a hacer un terreno en Machu Picchu. Y se Claro. van a Machu Picchu, o en Italia, Sí, y se sí, van sí. a la Toscana, y Sí, van sí. todos, y ven el espacio. Y Sí, regresan. así es. No, y las formas de pensar. Y las La formas forma de ser. pensar es muy importante porque es donde tú estás desarrollando y captando el aspecto de la Que y endocultura, es que es lo el que reto decía. que tenemos en estas escuelas. Es un reto Sí. maravilloso. Sí. Sí, pero de los viajes, también en teoría hablamos de esto que estás diciendo, en los viajes, ¿no? Pues bueno, es que el arquitecto, si se puede, tiene que Tiene viajar que mucho. viajar, que es lo que hizo Le Corbusier, ¿no? Todo el mundo, Se o fue, sea, se fue a se Grecia, iban, se fue a Atenas y se puso a croquisar, ¿no? Sí. Ahora, pero también les digo una cosa, también hay que estar conscientes del medio social que estamos viviendo. Pero- No todos van a ir a Machu Picchu, ni a Alemania, ni a Francia, pero les digo, ¿saben qué? Con esto, ustedes pueden viajar a cualquier lado. Claro. Claro. A cualquier lado. Y si te cuesta, cómprate un realidad virtual y hasta puedes caminar ahí. Entonces, El cine. formas de viajar ahora es distinta porque no es como antes. ¿No? el Yo cine- viajé, yo viajé como antes. Sí, pero Transatlánticos. una herramienta que Para que la usen. una herramienta que con un buen método de análisis sí, es Yo creo que es muy importante haber convivido también. Yo he vivido en España 3 años. He vivido medio año en Roma, ¿no? He estado viviendo en Buenos Aires medio año, ¿no? He estado viviendo, no en Bolivia, no, en Ecuador. En Ecuador viví un mundo. Ujú. ¿Qué encontró en Roma? No, en Roma encontré una ciudad. Hay que terminar de hacer la revisión. ¿Qué? ¿Qué Roma? Roma es la ciudad eterna. No, ¿se acuerda de que hizo la cúpula de Nuestra Señora? Ah, no, sí, Que ajá. se enojó y los mandó a la fregada y se fue a vivir a Roma eterna. Ajá. Regresa, lo convocan a construir la cúpula y regresa y les dijo, yo tengo la solución. Claro. Pero no se las digo No si se no me las dan la dijo, obra. no se las dijo. No sé si se las digo. Sí. Si me dan la obra, Cuando se la vendan. ahora hasta que se le diga. Bueno, todos, todos, y le todos han estado en Roma. Miguel Ángel, ha estado Leonardo da Vinci, ha estado Mi pregunta Rafael. es, más allá de lo específicamente cognitivo, ¿qué siente usted de ese libro? Yo, Roma, me cambió muchas cosas. Primero, yo viví muchas Romas, porque Roma es la ciudad eterna. Yo calculé 6 Romas distintas, ¿no? Y esas 6 Romas las viví distinto, muy distinto. Y eso me emocionó bastante, ¿no? Sí, yo sí gocé Roma. Y sigo gozando porque sigo yendo. Cada año voy. Ahora me toca ir a ver cómo le hacen. Voy otra vez a Roma y a Perugia. Cada año voy, ¿no? ¿Sí? Pero ya voy como un tiempecito, ¿no? 8 días, una cosa. No voy 6 meses como estuve.
Sí, sí. Pero sí, sí es cierto. Realmente el viajar te da otra comprensión. Bien, vamos a más allá. El pensamiento ambientalista, que es muy importante, entender que no somos racionalistas únicos, sino que tenemos que aceptar el ambiente, ¿no? No es un medio ambiente porque no es el medio donde se desarrolla, que ese es un concepto que ya te está limitando, diciendo yo soy el mero y este es el medio. No, porque es el ambiente, todo está junto, ¿no? Entonces, entender y poner el pensamiento ambientalista. Después viene el objeto de arte, el objeto estético y lo arquitectónico, porque parece raro, pero la estética es el punto fino para el arquitecto. La ética y la estética Sí. puede sustituir si leemos los viajes. Toda la estética es muy importante para captar perfectamente cómo es ese pensamiento, porque hay gente que te puede decir que el arte mayor era la arquitectura y otros te pueden decir que la arquitectura es un arte menor, según como lo vean, pero la discusión está en qué es estética, qué es arte y qué es estética. El dominar eso en varios conceptos te da una fuerza muy fuerte de pensamiento. De percepción Y de percepción, manejo de la percepción, claro. Entonces, esto es muy importante, comprender perfectamente qué es un objeto de arte, qué es un objeto estético en lo arquitectónico, ¿no? Se entiende ese pequeño filo. Ahorita me llevan ya 3 clases estos condenados hablando de estética. Yo ya me cansé, les dije ya la 4ª no, ¿eh? Hoy pues son de 1h30. Entonces estamos hablando que llevamos 3, casi igual. Yo estoy en las mismas, estoy en estética, pero es que está re difícil, pero Ajá. no está tan fácil. No, pero es que te tienen que explicar. Ahorita llegué a condiciones muy especiales al final. Me han obligado a subirme más y más y más, a explicarles más y más y más. Yo me digo, bueno, pues no se cansan. Están felices absorbiendo la estética, ¿no? Pero es padrísimo la disposición de estos jóvenes a profundizar. Bueno, no son todos, pero son como 6 que los tengo encima ahí, ¿no? Y quieren más, mandan. Ya les dije, es la última clase de estética, porque tenemos que seguir con la teoría de la arquitectura, que no nomás es estética, ¿no? Bien. Y el último, que es el que ustedes querían como primero, que es el mundo de la virtualidad, la realidad aumentada, el holograma, el programa que te da proyectos, todo eso, no podemos evitar, porque realmente ambos, tanto el objeto de la realidad como el que se genera, como el objeto virtual, van a terminar siendo objeto mental. Ambos van a llegar al mismo sitio, aunque tengan diferentes raíces. Entonces no podemos evitar que el alumno siga en lo virtual, porque va a llegar al objeto mental. Ahora, el chiste es que valore la realidad y que valore lo virtual para llegar a su objeto mental. Ese es el punto fino. Esa es la duda de este programa. O sea, ¿de qué punto fino yo puedo manejar las dos cosas, ¿no? Lleguemos a un principio. Creo que ya me mandé, ¿verdad? Ya me mandé. De regresar de Japón acerca de lo virtual. ¿Mandé? Y en la actualidad, ¿Va bien? los japoneses, 2, 3 correcciones que podemos hacer. Todavía. si no lo haces, no mueres. Este va a ser el ensayo. Este es lo que vamos a declarar que buscamos. De producir la arquitectura. no quieren dibujar. No, pero es cultural, es cultural, es un error que no Pero eso vamos. Ahora, ya los voy describiendo después, pero creo que ahí estoy, porque me estoy pasando, me estoy yendo mucho, ¿no? Tengo que ser más concreto, más. Yo hasta ahorita que estaba hablando lo de mínimo es lo que iba a ser una regresión. No, pero viene la discusión de cada uno de ellos. viene la discusión, a lo mejor De cada uno de ellos, de los que son 11. La humanidad es la capacidad de percibir la realidad y dar. Es la intención. Este ensayo terminado, va a ser una propuesta de cómo podemos generar nuestro marco teórico. No es el marco teórico, es cómo generar nuestro marco teórico. Y nuestra misión a seguir, ¿no?
Entonces, obviamente, como se dieron cuenta, está obligando a que los maestros vayan a estudiar. En todos varios puntos están diciendo que requieren estudiar. Esto va a ser una reacción en contra. No, los maestros no quieren estudiar. Entonces ese es un problema que vamos a tener, ¿no? Los mismos chavos van a hacer selección natural. Sí. Sí, porque ahorita con lo que hacemos de la realidad virtual y de la realidad. El objeto, la vivencia, es un objeto mental, se convierte en un objeto mental. Todo llega a la mente. Yo me estaba regresando a Platón, Ajá. que Platón en el latino del lenguaje dice que la humanidad, o sea, lo que hace humano a un ser, lo que le da humanidad, es su capacidad de contemplar el mundo y dar testimonio. Entonces, aún la realidad virtual, sin el testimonio del objeto mental, no tiene caso. Bueno, tomando en cuenta que el objeto virtual es un objeto que está basado en luces, en conceptos así, no tiene una consistencia real. No es tangible. No es tangible. Y el otro sí lo tiene. Pero ambos llegan a la mente. Si ambos llegan a la mente, ambos son factibles de sumar. Ajá, exacto. Porque llegan a la mente. Exacto, Bueno, claro, ya sabemos que uno llega al lado izquierdo, el otro al derecho, pero llegan a la mente. Entonces, al llegar a la mente es donde podemos aprovechar que ambas cosas pueda desarrollar el alumno. Que pueda valorar tanto el real, la realidad, como el virtual. Pensando en lo que decías, en Séneca, y que dice Séneca, el hombre está hecho de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de adaptarnos al tiempo. Al tiempo. El tiempo que estamos viviendo aquí, Así es. dentro de 20 años, ya es otro tiempo. Y te tengo una buena noticia, si nosotros nos adaptamos al ¿Dónde? Ahí está Roma. Ay, Roma, son 6 Romas. Son 6 Romas distintas. Totalmente distintas. Distintas. Y se vive distinto en cada Roma. Ustedes han leído el Principito, sí, pues si lo leen diario, cada año lo van a ver distinto. Sí. Porque lo van a comprender de otra manera. Como él hablaba de sus flores, ¿no? Sus volcanes que le... Eso porque él le daba un valor emotivo distinto. Sí, Roma es vivir distinto. 6 Romas. Y eso me gustaba. A mí me gustaba vivirse en Roma. con sangre humana. No, pues en tu Bueno. en Qatar están hablando de esclavitud moderna. Bueno, no, debo decir que de las 30 páginas solo vimos una. Por eso la arquitectura no solamente es con dinero, también es con sangre. La arquitectura siempre es